Seminario de Psicopatología, temática Esquizofrenia, de la Universidad del Magdalena, sexto semestre, por Andrea Bermúdez, Kathleen Torres, Alejandra Daza, Paula Cortés, Vanessa Ortiz y Sharon Vizcaíno. Para iniciar, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Qué es la esquizofrenia? Es una reacción psicobiológica que se establece sobre una personalidad de base insuficiente. El yo se torna incapaz de cumplir con las demandas impuestas por el ajuste a la vida adulta. Es un ataque a una personalidad aún no organizada. Su diversidad de sintomatologías y de mecanismos psicopatológicos hace que sea necesario que nos refiramos a esta como un síndrome esquizofrénico. Se puede presentar un brote y de este brote una restitución, o pues el paciente puede seguir con su curso demencial. En esta hay un alejamiento entre la persona y los hechos de su medio ambiente, al igual que una regresión en el sentir y el obrar infantil, acompañado de una capacidad afectiva y de expresión emotiva deteriorada. Es un tipo de alteración al pensamiento. Según Bleuler, se trata de un grupo de psicosis con un curso crónico que a veces está señalizado por ataques intermitentes que pueden cesar o retroceder. Sin embargo, estos no permiten una restitución ad interim del paciente. Por su parte, Bumke la define como un polimorfismo de cursos y cuadros clínicos con tendencia a la cronicidad, que se presentan en la juventud y que generalmente llevan a la destrucción de la personalidad. Una psicosis que evoluciona por brotes. Los brotes son episodios psicóticos endógenos que dejan alteraciones en la personalidad de manera creciente. Cada brote deja una secuela que se manifiesta como un trastorno de diferente intensidad. Estas dejan lesiones que van empujando al paciente a presentar alteraciones de la personalidad que generalmente son irreversibles. Al principio se pueden presentar restablecimientos entre dichos brotes, pero con el tiempo se presenta esta destrucción a la personalidad. En la etiopatogenia de la enfermedad tenemos que un ítem de genética y ambiente. Hay un componente de heredabilidad en esta enfermedad. Hay estudios con gemelos monocigóticos criados por padres no esquizofrénicos frente a gemelos monocigóticos creados por padres esquizofrénicos que muestran el mismo riesgo de desarrollar el síndrome. Esto nos muestra una proporción del 80 frente al 20% de genética versus ambiente respectivamente. Hay genes que están implicados en el desarrollo de este cuadro. Un ejemplo es el MAO-A y el MAO-B, que tratan de la degradación de serotonina y dopamina, y el segundo de la neurotransmisión de estos. También tenemos estos componentes no genéticos, como lo son la migración entre ciertos países, la edad paterna, un posible trauma cráneoencefálico, una infección por Toxoplasma gondii en el periodo de gestación y un abuso sexual. En el ítem de neuroquímica tenemos una hiperfunción dopaminérgica en la zona subcortical, implicando los receptores D2. Esto sería responsable de los estados psicóticos. Y por otra parte, una hipofunción de la corteza prefrontal, en donde se ven implicados los receptores D1, responsable de los síntomas negativos y cognitivos de la enfermedad. Otros neurotransmisores incluidos son la serotonina y el glutamato. El glutamato por vía de los receptores NMDA, los N-metil de aspartato. En neuroimagen estructural y funcional tenemos que, si son hallazgos presentes en personas con esquizofrenia, pues no son hallazgos diagnósticos. Obviamente se tienen que acompañar con el cuadro clínico. Tenemos anomalías estructurales tales como dilatación de ventrículos, reducción del volumen del lóbulo temporal y el tálamo, reducción de volumen en la formación amígdalo-hipocampal, atrofia del vermis cerebeloso y atrofia cortical global. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre los síntomas. La sintomatología de la esquizofrenia es múltiple, pues en la mayoría de los casos lo que normalmente comienza a notarse son los síntomas psicóticos, como lo son las alucinaciones, las ideas delirantes o la desorganización del proceso del pensamiento. Esto lo que hace es que va a producir en el paciente una pérdida del contacto con la realidad.
También hay una aparición de conducta extravagante y a su vez también hay otros síntomas que se conocen como los síntomas negativos. En estos se incluyen bajo nivel de activación emocional, hay bajo nivel de activación mental y a su vez hay como cierta desmotivación social. También hay síntomas que son los debilitantes que aparecen pues a largo plazo. Vallejo organizó los signos y síntomas de la siguiente manera. Primero están los trastornos del contenido del pensamiento. Esto sería cuando los pacientes presentan ideas delirantes, además de esto muestran no tener un amplio contenido del pensamiento. También están los trastornos formales del pensamiento, que aquí lo que se incluye son las asociaciones laxas de ideas, incoherencias, también hay ausencia de la lógica, hay neologismo, que sería la creación de nuevas palabras, bloqueos, ecolabilia y perseveración. Otra clasificación serían las alteraciones de la percepción. Dentro de este grupo se encuentran las más frecuentes, que son las alucinaciones auditivas, ya sean de ruidos como música, voces amenazantes, voces obscenas, acusatorias o de autoridad, las cuales van a perturbar la tranquilidad del paciente. También están las alucinaciones visuales y otras menos frecuentes, que son las sinestésicas o las táctiles. También están las gustativas y las olfatorias. En el paciente con esquizofrenia también se presentan trastornos de la afectividad. Esto como una reducción de la actividad emocional, lo que se conoce también como aplanamiento afectivo. El paciente también presenta una afectividad inapropiada y otro síntoma muy característico es la depresión postpsicótica, la cual se puede ver hasta en un 25% de los pacientes. También están los trastornos del movimiento y de la conducta. Acá se incluyen los síntomas catatónicos, como lo es el mutismo, el negativismo, la rigidez, la flexibilidad seria, estupor o agitación catatónica. Asimismo, predominan las estereotipias, los manerismos, la ecopraxia, la obediencia automática, el deterioro global de la conducta personal y social, la anergia, la apatía, la bulia, la conducta extravagante o desorganizada. También hay actos inmotivados, también hay auto y heteroagresividad e inadecuación sexual. En este tipo de pacientes también hay trastornos cognitivos, tales como lo son el déficit atencional, el déficit de memoria de trabajo, déficit verbal y visual. Además de esto, pues se incluyen otros síntomas como son las alteraciones ejecutivas y de planificación. También hay otros signos y síntomas característicos que se pueden presentar en estos pacientes, que son los neurológicos, que también son conocidos como los neurológicos menores, como lo son la alteración de la estereognosia, la grafestesia, equilibrio, de la propiocepción, y además de esto el paciente presentará pues anomalías oculares, como lo son la ausencia del contacto visual, una mirada fija y una frecuencia en el parpadeo. La edad frecuente al comienzo de esta enfermedad oscila entre los 14 y 15 años, pero lo más habitual es que aparezca en la adolescencia en ambos sexos por igual. Al inicio de la enfermedad, esta se puede ir manifestando con preocupaciones. La persona con esquizofrenia comienza con pereza, puede pensar que las personas hablan o conversan sobre él o que la gente lo detesta. También se vuelven cavilosos sobre temas religiosos o sexuales, manifestando dolores en sus órganos. Algunos se muestran inquietos, otros ensimismados. Es importante en esta etapa pues encontrar cada indicio de la enfermedad en sus primeras etapas, puesto que el tratamiento será más eficaz. Exceptuando la forma catatónica, frecuentemente el proceso pues es gradual, el cambio. En general, pues la persona, el paciente, pues tiene la sensación de un cambio, le pasa algo extraño que no puede precisar, una amenaza a su persona, a veces aparece una conducta de apartamiento de las cosas o de la gente que lo rodea, en otras desarrolla una actitud de suficiencia que lo induce a dejar de comunicarse con los miembros de su familia. Luego empezarán a estar desaliñados, descuidados, no tienen ningún cuidado por su imagen personal, cambian por completo su carácter en actividades cotidianas como el estudio o el trabajo, no generan suficiente rendimiento y lo terminan abandonando por completo. Pueden llegar a estar conscientes de su cambio y por ello se ven obligados a mirarse al espejo, lo que se le conoce como el signo del espejo, y con ello pues verificar que ya no son los mismos. En los adolescentes estos generalmente se encuentran frente a problemas sexuales, religiosos, sociales. Ellos sufren y se les muestran cosas que no pueden alcanzar u obtener y tienen esta fantasía de arreglar el mundo. Es por ello que nos debe preocupar urgentemente cuando un adolescente se presenta con problemas de estudio o en su trabajo.
agregándole también desórdenes afectivos, depresiones, cambios de carácter, aunque ellos ya sean groseros y no relativamente importantes. Al inicio de esta enfermedad pues hay ciertas características que dan indicio del padecimiento de estas, como son los síntomas constantes, como por ejemplo uno de ellos pues es el cambio de carácter, en donde ocurre una transformación totalmente nueva de lo que alguna vez fue este individuo. También habrá borramiento de la personalidad que se manifiesta en forma objetiva por cambios de conducta como lo son introversión y autismo, y también subjetiva cuando el enfermo se da cuenta de estos cambios, por lo cual puede atravesar por la etapa de despersonalización y realizar el signo del espejo, del cual pues ya hemos explicado, y consiste que la persona se mire al espejo buscando reconocerse y darse cuenta del cambio que ha tenido. También tendrá graves trastornos de la sensopercepción, referidos en un primer momento a su mundo interno, sensación de cambio, de transformación y extrañeza. Estos cambios en el mundo interior pues rompen el equilibrio con el mundo externo y el individuo queda desambientado. También pues habrán signos que revelan la ruptura del equilibrio y disminución del vigor psíquico, como por ejemplo lo son la facilidad la facilidad con que tienen estos de fatigarse y marcada pereza en las elaboraciones intelectuales. También habrá cambios de humor, las personas que son muy alegres se tornan retraídas y ensimismadas, también hipoafectividad, indiferencia total de ellos, y pues hipobulia, donde ellos generan pues desgano, abandono total de sus tareas cotidianas. Formas clínicas y la clasificación de la esquizofrenia. En la actualidad, la Clasificación Internacional de Diagnósticos, edición 10, clasifica la esquizofrenia en 8 subunidades: paranoide, enébrica, catatónica, simple, indiferenciada, residual, depresión post-esquizofrenia y esquizofrenia sin especificación, todo con la intención de clasificar en un rango según criterios específicos el transcurso de la enfermedad. Además, es importante conocer el criterio de la duración. Este debe durar los síntomas en un periodo más de un mes. En casos similares que no se presente o no se cumpla el determinado criterio del tiempo, serán diagnosticados como trastornos esquizofrenoides. Por otro lado, el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales deja a un lado lo que son las clasificaciones y los subtipos de la esquizofrenia, centrándose en las manifestaciones más frecuentes, los cuales son la simple, catatónica, paranoide y enébrica, las cuales hablaremos a continuación. Hablemos un poco sobre la forma simple de la esquizofrenia. Esta, como podemos ver, se frecuenta mayormente en jóvenes y tiene un inicio insidioso y gradual, lo cual va cambiando de manera lenta la personalidad del paciente. ¿Cómo podemos ver esto? En la presentación tenemos una sintomatología muy pobre. Realmente puede pasar en mayor medida inadvertida. Además que tiene ilusiones o alucinaciones generalmente escasas y si aparecen son muy pasajeras, lo cual hacen que no tomen un papel significativo en el caso clínico. El enfermo, además, presenta unas alteraciones de la conducta, pero no tanto como síntomas que pueden llevarnos a pensar en una enfermedad mental, sino más como actitudes excéntricas. Además, va a presentar un alejamiento del ambiente y también una disminución en sus respuestas a las demandas sociales. Todo esto se debe, en teoría, a un embotamiento emocional y a una dificultad para los ajustes defensivos. ¿Cuáles son principales los síntomas que puede caracterizar a este paciente? Abulia, apatía e indiferencia afectiva en un enorme grado. Pero ¿qué pasa? Esta escasez de sintomatología, debido a que pues tiene una tardía aparición, induce a diagnósticos erróneos. Ahora hablemos sobre la forma enéfrica. Esta, en comparación con la forma simple, tiene aparición en la adolescencia, pero en individuos muy jóvenes. Además, presenta una mayor cantidad de caracterización clínica, presentando un cuadro clínico enriquecido. Presenta periodos de euforia y de depresión psíquica. Además, alteraciones como ilusiones o alucinaciones, principalmente visuales, mucho mayor que en otro tipo de caracterizaciones clínicas, lo cual nos da criterios de determinación. Tiene un aumento de las frecuencias tanto de las asociaciones como de las alucinaciones con habla incoherente.
Además, tiene reacciones afectivas muy superficiales, regresiones muy intensas, puede además presentar una incapacidad de aguardar reglas de la sociedad e incluso desinhibición sexual. El paciente se presenta de manera sucia permanentemente y presenta una desintegración de su personalidad. E incluso esta pérdida de la construcción lógica puede llevarlo a la creación de neologismos, nueva simbolización, respuestas alternativas que desintegran la conducta del paciente, lo cual nos puede llevar a diagnosticar el tipo enébrico. Ahora la forma catatónica. Esta tiene la caracterización de que se presenta con fases tanto de estupor y excitación que se alternan de manera repetitiva con unas fases prolongadas de catatonismo. Es decir, en estas predominan síntomas motores, flexibilidad seria, mutismo, observándose en mayor medida síntomas negativos. La conducta motriz puede manifestarse de manera predominante en largos tiempos. Incluso el paciente puede presentarse colérico, distante o como un autómata estereotipado. Los pacientes presentan una excitación catatónica, es decir, que el catatónico puede caracterizarse con comportamientos salvajes. En este estupor catatónico se encuentran incluso inactivos por días o meses, inmóviles con sus miembros y su cuerpo rígido, adaptando posturas forzadas. También es importante hablar de que en la forma clínica se ven con mayor frecuencia e intensidad la obediencia pasiva o el negativismo. Es decir, que en situaciones catatónicas se interrumpen y son reemplazadas por crisis de excitación, las cuales se denominan catatónica hiperkinémica. Ahora, por último, hablemos sobre el tipo paranoide. Esta tiene una edad de comienzo mucho mayor que las otras presentaciones clínicas. Se puede ver entre los pacientes que tienen de 20 a 30 años, incluso pacientes con mayor edad. Esta está caracterizada por una suspicacia sostenida. El paciente tiene manifestaciones clínicas donde basan su delirio de manera absurda e incoherente, mal estructurada, a un tipo de delirio persecutivo. Es decir, presentan prejuicios con fenómenos de autorreferencia y de vivencias delirantes, donde tienen pues obviamente el sentimiento de que todo el mundo los está persiguiendo. Esto como un mecanismo de defensa. Las principales alucinaciones que presentan estos son auditivas, pero pueden presentar también sinestésicas, olfativas o gustativas. Estas tienen un mayor pronóstico o un mejor pronóstico que la simple y que la enébrica, pero tiene un peor pronóstico que la catatónica. ¿Qué pasa con este tipo de esquizofrenia? Si se presentan brotes múltiples, incluso el paciente puede llegar a la demencia y además presenta una evolución muy irregular. Diagnósticos diferenciales. Entre estos tenemos a la neurosis. Al comienzo, en los adolescentes y jóvenes tiene que ser diferenciada del histerismo, de las neurosis obsesivo-compulsivas, de las fóbicas y de las neurosis de angustia. También de la psicosis maníaco-depresiva, también llamado trastorno bipolar. Es necesario evaluar en forma exacta la personalidad prepsicótica del paciente para verificar la existencia de una esquizofrenia latente o un estado deliroide, pues algunas afecciones como una tirotoxicosis, enfermedades renales, cardíacas, toxemias gravídicas la pueden precipitar. En la histeria, la motivación psicológica es evidente. Sus síntomas y signos paradójicos son paroxísticos y más rápidos en su iniciación, a diferencia del esquizofrénico, que tiene elementos sanos, normales y otros psicóticos. En la histeria, la simbolización es convencional e inteligible. En cambio, en el enfermo esquizofrénico, el uso de símbolos es arcaico y rápidamente visto. En las neurosis compulsivas obsesivofóbicas, el enfermo resiste a cambiar su sintomatología que lo asedia y preocupa. En cambio, en el esquizofrénico, a medida que pasa el tiempo, se despreocupa de su sintomatología. En el enfermo hipocondríaco, sus síntomas adquieren un sentimiento dramático, a diferencia del esquizofrénico que carece de esta vivencia. Entre los diagnósticos diferenciales también tenemos la psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar. Su diferenciación es difícil, solamente se hace por la edad. Las manías depresivas comienzan tarde, más o menos a los 30 o 35 años. En la esquizofrenia la iniciación sintomatológica es insidiosa, lenta y la excitación es más paroxística, en vez de ser sostenida como en el maníaco. Los delirios esquizofrénicos son más grotescos, absurdos, produciendo una menor tensión, pero las equivocaciones son múltiples. A veces, un síndrome maníaco-depresivo bien diagnosticado puede resultar ser una esquizofrenia.
La esquizofrenia también debe diferenciarse de las disritmias cerebrales, especialmente de los estados crepusculares que son de corta duración, y efectuando un electroencefalograma se observa que este puede ser patológico. También debe tenerse en cuenta las intoxicaciones y posibles adicciones del paciente, ya que algunas drogas pueden causar alucinaciones como lo son la mescalina y las anfetaminas. También hay algunos pacientes que pueden tener trastornos delirantes agudos que ceden con el tiempo sin dejar huellas en la personalidad. En cuanto a la evolución, tenemos que este es un curso bastante irregular, observándose pasajes de un estado clínico a otro, con remisiones totales a veces y en otras ocasiones con nuevos brotes, que llevan al enfermo a un estado crónico. En oportunidades el estado puede mantenerse en forma aceptable, es decir, que el episodio esquizofrénico no genera una desorganización permanente de la personalidad. No solamente la catatónica, que es la más benigna, sino todas las otras formas clínicas tienen alteraciones episódicas que siguen un camino evolutivo de deterioro, es decir, que el enfermo no ocurre un retorno a lo que fue antes de enfermarse. Si bien pueden reponerse con poca cicatrización, lo que se advierte es que como residuo del esquizofrénico padece de pequeñas pérdidas de la espontaneidad. Deja en parte su afectividad, la vida no le es tan alegre como antes por el embotamiento de su afectividad. El diagnóstico deberá, por supuesto, ser muy reservado. Cada crisis o brote deja en el paciente un defecto en sus aspectos psicológicos, los cuales pueden ser abulia, desinterés, menos espontaneidad, torpeza, falta de objetivos, frialdad afectiva, aislamiento, regresión en sus vivencias, entre otros. Pareciera diferente al de antes y su conducta se asemeja a la de un robot. La levedad de su sintomatología de comienzo no guarda relación con el resultado final. De forma simple, el pronóstico es desalentador. En la hebefrénica, la evolución es progresiva y es por episodios. En la catatónica, muchas veces se restablece. Y la forma paranoide es maligna para la personalidad, y con el tiempo y los sucesivos brotes, esta personalidad se desorganiza. En cuanto al tratamiento del paciente esquizofrénico, este se va a dar de manera integral, donde no solamente se va a centrar en la parte farmacológica, sino que también lo va a hacer con la parte psicosocial. En este caso, el tratamiento se va a basar en 3 esferas principales. La primera, que es la parte química, fisiológica, que se va a tratar y se va a controlar con el grupo farmacológico de los antipsicóticos. En segundo lugar, tenemos la esfera mental, que en este caso va a ser cómo el paciente va a controlar esos sentimientos y emociones. Y la parte social y psicosocial, que va a hacer referencia a cómo el paciente se va a poder interactuar con el entorno en el que está. En este caso, se va a hacer mediante psicoterapia. La más usada es la cognitivo-conductual, donde se va a realizar un entrenamiento de esas habilidades sociales que con el objetivo no solo es disminuir y reducir la sintomatología, sino que también va a mejorar la parte psicosocial del individuo. Luego tenemos también como eje en este caso la neuromediación, debido a que estos pacientes van a tener no solamente el déficit social, sino que también va a ir acompañado de un déficit cognitivo. También tenemos en tercer lugar que se va a realizar en conjunto con terapia familiar y psicosocial para que estos pacientes se puedan integrar a las actividades diarias de la vida, llevar una vida normal, sino que también tengan una red de apoyo que permita la adherencia al tratamiento farmacológico y que además tenga el objetivo de reducir las recaídas de estos tipos de pacientes. Cabe resaltar que toda esta terapia psicosocial va a ser muy personalizada y enfocada a las necesidades del individuo y cómo él esté desarrollando la esquizofrenia según el tipo que ésta tenga. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, se va a utilizar el grupo de los antipsicóticos. Estos fármacos van a inhibir varios receptores como mecanismo de acción. Entre estos se encuentran los muscarínicos, histamínicos, también algunos adrenérgicos, hasta la acetilcolina. Pero el efecto principal va a ser dirigido hacia el bloqueo de los receptores dopaminérgicos, que es lo que se cree que es el exceso, lo que causa la esquizofrenia, según algunas hipótesis. Entonces, estos van a tener su efecto principal sobre los dopaminérgicos, en especial los D2 a nivel mesolímbico, que va a disminuir esa sinapsis de esas neuronas dopaminérgicas y por lo tanto van a disminuir los síntomas positivos. Estos son eficaces contra esos síntomas que hacen referencia a los delirios, a las alucinaciones.
pero no son tan eficaces contra los síntomas negativos, que en este caso sería la apatía y la desmotivación. En este caso tenemos dos grupos farmacológicos importantes. Tenemos los antipsicóticos típicos, en los cuales podemos encontrar el haloperidol o la clorpromazina, que estos se van a encargar de bloquear no solo el receptor de dopamina D2, sino también pueden bloquear muscarínicos M1, histaminérgicos y alfa-1. Luego tenemos los antipsicóticos atípicos, en los que podemos encontrar la clozapina, risperidona, la olanzapina, el aripiprazol, que estos, además de bloquear los dopaminérgicos, van a bloquear el 5-HT2 y va a ser agonista del 5-HT1, que en este caso se referencia a la serotonina. Entonces, por estas propiedades se cree que estos son un poquito más eficaces para los síntomas negativos a comparación de los típicos. También, antes de iniciar el tratamiento del paciente esquizofrénico, va enfocado también es muy específico hacia lo que tiene el paciente, pero se hace necesario que en algunos casos se tenga que realizar una serie de estudios antes de iniciar el tratamiento por los efectos adversos que estos pueden tener. Por ejemplo, el haloperidol se recomienda realizar antes un electrocardiograma porque puede haber efectos secundarios a nivel cardíaco. En general también se recomienda mirar los niveles de los lípidos porque estos pueden verse aumentados con este tratamiento. O también más específico, la olanzapina tiende a subir los niveles de la glicemia, tienden a tener efectos metabólicos, por lo tanto es importante mirar cómo está el paciente antes de iniciar el tratamiento. Pues el tratamiento en general va a buscar evitar las recaídas y que el paciente pueda integrarse a la vida social. Como todo, estos también van a tener efectos adversos, pero los dos principales van a ser los síntomas extrapiramidales, que se van a poder ver como un parkinsonismo, y también la somnolencia que estos pueden causar.